Tarde comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y doña Asunción, el café. Bueno, pues aquí comenzamos de nuevo y hablar nuestro programa. Hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé, Memorias y vivencias de Vitigudino. doña Asunción Un programa que nos transporta a años pasados. rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerdas. Con nosotros tenemos en esa mesa redonda a don Pedro Pérez, a don Joaquín Bernal, a don Abel Herrero, a don Benito Medina y una servidora, María Teresa Marcos. Claro que según se dice, Una la servidora protege al control y al micrófono. y la lluvia Porque en el poquito puedo aportar yo en estas tertulias. dormidas esperarán la mañana. Bueno, pues nada, buenos días Pues a los buenos cuatro. días, la semana y la mañana. Exacto. Y pasa bajo Buenos la días. lluvia un pastor. Joaquín, buenos días. Buenos días, María Teresa. Buenos días a todos los escuchantes de Radio Vitigudino. Muchas Oye. gracias por escucharnos y a ver si les ameno el día de hoy. Comentarios al respecto. Bueno, hemos estado hablando estos días atrás, estas semanas, de que eran profesiones y oficios perdidos en el tiempo. Pregonero, lechero, serero, colchonero, cacharrero, tejero, guarnicionero, estañador y alguno más que nos ha salido por ahí según estábamos hablando. Hoy comenzamos con operador de teléfonos. Esto a la gente que nos escuche en el día de hoy dirán, ¿qué era un operador de teléfonos? ¿No? ¿Qué es un operador de teléfonos o quién era un operador de teléfonos? ¿Qué Bueno, hacía? en el inicio tenemos que decir que el tema de comunicación por teléfono en las zonas pequeñas, tanto en las capitales, había un puesto de teléfonos, una centralita, donde a partir de ahí tenía opción a pasar conferencias a las capitales, a donde fuera, y dentro del pueblo, pues efectivamente, pues podía poner con el operador o con el cliente que quisiera. ¿Esto qué quiere decir? Pues no, pues que no podías tú marcar como ahora directamente a quien quisieras, tiene que pasar a través de una operadora. Esa operadora es la que se encargaba de marcar unas cosas que se llamaban las posiciones, de donde tú llamabas, saltaba una chapita, y oye, y antes es curioso, no existían casi ni números de teléfono debido a la pequeña cantidad de teléfonos. Casi siempre decías el nombre, oye, pásame con la imprenta, oye, ponme con Tomás González. Es decir, que en definitiva, ya posteriormente Caja de Ahorros hizo unos cartones, unos trísticos, donde figuraban los números. Pues decía, por favor, ¿me das número? Y claro, ya se tenían que ir imponiendo. Pero al principio, pues no existía el número, ni casi sabía el número de quién. Luego, poco a poco, se fue pues sabiendo los números de cada uno, porque nos lo obligaron, ¿no? Y ese es el motivo de tener una central y una operadora, que es la que se encargaba de transmitir tu conferencia, o sea, lo que tú querías, con el número que dentro del pueblo. Y ya las conferencias de Salamanca ya era distinto. Digo, Salamanca o otras provincias. Estábamos hablando de esas aquí, en el En el pueblo. entorno de Vitigudino. Sí. Para llamar fuera de aquí, pues ya existía lo que se llamaba la conferencia. Oye, hay conferencia y hay una de una hora y media, de 2, 3 horas, dependiendo ¿De espera? de espera Para para la poder hablar conferencia. hasta que tuviera la línea libre, porque no es como ahora, que ha cambiado por completo. Y los teléfonos, por supuesto, eran muchísimo más singulares que los de ahora. Yo recuerdo de pequeño el clásico teléfono que tenía que subir en una silla, porque tiene una manivela, donde tú dabas a la manivela, tenía una bocina de frente y luego otra bocina para ponértela al oído. Entonces, o sea que... tenía dos aparatos, la bocina de ahí, los primeros, Sí. y funcionaban con pilas, unas pilas gordas que iban a la parte de abajo del teléfono, y a la hora de marcar, lo primero que tenías que hacer era, sin descolgar, girar la manivela a toda leche, y entonces eso, cuando a veces abusabas, la centralita decía, por favor, no toques más, porque le debía de repercutir allá de alguna manera. Y bueno, en principio empezaron las operadoras, una o dos, luego ya se fueron, dependiendo de la demanda que había, aumentar el personal. Operadoras, ¿eran mujeres? Mayormente sí, en Como Vitigudino. dices operadoras, Dios, eran mujeres. Mira, Y luego Benito puede hablar más de eso porque su madre y sus tías y todas sus tías fueron operadoras. Me lo has pisado. Es decir, esto tuvo una trascendencia en Vitigudino por motivos políticos, se fueron cambiando. Incluso nosotros tuvimos, mi madre fue operadora de teléfonos,
Y se ubicó en una calleja donde estaban las cubas, ahí se ubicó, por lo menos que yo conozca, el primer central de Telefónica. Ajá. Antes de pasar a los portales de aquí, de enfrente de la iglesia, que fue donde terminaron en sus días, ¿no? Y bueno, pues ahí empezaron las primeras posiciones y las primeras centralitas. ¿Pero de qué año estamos hablando, Benito? Bueno, pues posiblemente 40, 43, 50... ese tema. 50 más, No, yo creo que más. más antiguo, Porque más te antiguo. cuento. Más de 43, posiblemente, sí. Te comento porque yo en Yecla, señor Pidio, que era el que hacía los bizcochos, que todo el mundo lo conocerá, y él tenía el teléfono ese, y me acuerdo que ibas allí, un teléfono similar al que tú acabas de mencionar, y me acuerdo que daba una manera, decía, Viti, Viti, o sea, contactaba con Viti Gudino. Yo no sé si desde aquí luego te enlazaban con otro lugar o no. Aquí Sí, hombre, de Vitigudino, efectivamente, o sea, existiera la central, tenía conexiones con toda España. Claro, ¿no? pues yo digo que los pueblos llamaban a Vitigudino. En Vitigudino ya le hacían la conferencia para hablar Bueno, con... efectivamente. Ah, Entonces tenía que conectar con Vitigudino y Vitigudino le ponía después... O sea, dijéramos que era, de alguna manera, la central telefónica por excelencia Vitigudino. que todos los pueblos tenían que contactar con ella. Y en los con pueblos Vitigudino. existía un teléfono público que lo Ese. podía tener el cartero, a lo mejor el Sí. de la leche, o sea, una persona importante solía tener el teléfono en el pueblo. Entonces había un teléfono por pueblo donde tú ibas a ese señor, oye, y entraba y desde allí ya operaba desde Vitigudino y Vitigudino ya operaba al resto Claro. de España. O sea que todos tenían que llamar a Vitigudino para que Vitigudino pudiese contactar con toda España. Así es. Muy bien, ¿qué cosa? Todavía guardo yo por recuerdo pues algunas clavijas de las posiciones de donde se metía a la hora de... Porque era un panel donde existían todos los números que había en la zona. Entonces cuando tú llamabas, esos estaban metidos abajo y cuando te llamaban por teléfono cogía tu clavija y se la conectaba a la clavija que tú querías conectar con el otro. Y entonces desde allí después volvía a seguir llamando para que lo cogiera al otro hasta que ya lo tiene en comunicación. O sea, había un argot que bueno, pues que existía para poder funcionar. Pero ¿y cuando había teléfonos particulares, cómo hacían para contactar con Es lo que te estoy diciendo, que si sabías el teléfono, el Sí. número del teléfono, le decías a centralita, oye, márcame con la imprenta o el banco o lo que fuera, ¿no? Ah, Entonces, o sea que los teléfonos estaban, todos los de Vitigudino estaban ahí puestos. cada uno tenía el teléfono que le había solicitado, efectivamente. Yo me recuerdo que tenía 15, la imprenta de mi padre que tenía el 1. El 1, sigue manteniéndolo. Entonces, bueno, pues esa es la historia en definitiva. O sea que había muy poquitos teléfonos en Vitigudino. Sí, luego hay anécdotas, sí, muy pocos. Y hay anécdotas, y lo hemos hablado muchas veces aquí, de que cuando venían a buscar conferencia había unas pequeñas cabinas y les decían, oye, pásate a la 1, pásate a la 2. Y claro, veían a las operadoras con aquellos cascos y aquellos micrófonos que tenían en la cabeza y cuando se oía dar voces, el del puesto 1 o 2, señorita, que no oigo nada. Y resulta que traía el teléfono en la cabeza como las tenían las telefónicas. Y claro, había mucha ignorancia, no era normal hablar por teléfono. Y le decían, oye, cógelo por la 1. Y ya los veían con los cascos. Y le ponían arriba en la y ellos se cabeza. ponían el teléfono aquí y no oían nada, efectivamente. Qué bueno. En fin. Ahora lo contamos y es inverosímil. Esto no. Por supuesto que sí. Pedro, ¿qué me ibas a decir? No, yo iba a decir que lo que dice Benito, que la primer centralita que yo conocí fue en la calle de las Cubas, como dices, Sí. que hacía esquina con la calle de Vidal González. Ah. Y entonces allí se fue atendida por Angelita, por Tere y por Clemen. ¿Clemen quién? No, allí ya No, allí no. no, te tengo que corregir, perdona. Esos fueron en los portales. Sí, es que después pasó a los portales. Pero Pero- Clemen ahí no estuvo, ¿no? no estuvo nunca. Estuvo nuestra familia, la familia Ah. de Estuvo mi Benito, suegra y las hermanas de... porque ahí vivía- Posteriormente, sí, pasó a la Plaza de España en los portales, en los portales. donde está ahora el Con- inmigrante, con el barrio estos- inmigrante. Con los Ahí, nombres ahí, que sí. acaban La de, amnesia, con los será nombres que la acaban de amnesia. Bueno, decir. la Sí, amnesia. La amnesia y que fue aparte migrante. otras que eran Inés, hija de Aureliano, Sí. también estuvo, y otra Nieves, Sí, también estuvo. Y claro, como dice Benito, los adelantos no eran los de ahora, era muy... pedías una conferencia, desde mi casa se pedía casi diario una conferencia a Madrid. Sí. Me decía mi padre, Pedro o al otro, o a cualquier hermano, llama que te pongan con Madrid. Había, como llevaban ganados a Madrid, teníamos allí un comisionista que se llama,
y recuerdo siempre el número 255745. Ay, qué gracia, Pedro. Sí, lo conozco. Claro, de haberle... Fíjate, te hablo de 60 años o más y recuerdo siempre el número. Llamábamos a ese señor que se llamaba José Gallifa, y efectivamente los adelantos de ahora no se parecían en nada a lo de entonces, porque pedíamos la conferencia, teníamos que reclamarla a lo mejor a la media hora o una hora, o nos tardaban 2 o 3 horas en poner. Ay, qué bueno. Ahora es automático y hablas claro, en el momento con quien quieras. Sí. Pero entonces había veces que tenías que esperar 2 o 3 horas. Pero vosotros teníais teléfonos en Teníamos casa. el teléfono número 21. El número 21. Sí. Acercaros un poquito más al Llamábamos micrófono. a la centralita de aquí. Sí. Ponme con Madrid, 255745. Y teníamos que reclamar, ya te digo, porque La no era conferencia. automático. Y a veces tardaban mucho. ¿Pero por qué se tardaba tanto en la conferencia? Fíjate, tendría que comunicar a lo mejor la de aquí con Salamanca y luego Salamanca con otro sitio. Y No otro existía sitio con otro, la fibra óptica. hasta que estaba toda la Claro. línea libre. No existía fibra óptica, había un hilo que iba y otro que venía, entonces Nada si más. ese hilo que iba y otro que venía, si te fijas en los cables de teléfonos que le han ido cortando por los Sí. pueblos y que se han ido tirando, existían 2 hilos o 3 hilos o 4 hilos, entonces si están comunicados no existía la forma de ahora y efectivamente mientras tú estás hablando y estás ocupando esta línea no puede haber otra línea por el medio, entonces tenías que Claro. esperar a que tú terminaras y estar pendiente de la telefonista para decir si estaba muy pendiente te lo ponía enseguida, pero si se despistaban un poco O sea que la telefonista, escuchaba las sí, conversaciones. estaban al oro. Había muchas críticas de que escuchaban ciertas conversaciones, pero no era cierto. Quiero decir que estaban preocupadas de lo suyo y punto. Ajá. Pero claro, tenían que escuchar para ver si había terminado la conferencia. Para En el fondo sí, tenían poner que estar otra. esperando a que tuvieran acabado para poder pasarte con la siguiente. ¿Cuántos teléfonos se sabe que en aquella época existían en Vitigudino? ¿Se saben? Más o menos, ¿no? No sé cuántos habría. Muy pocos. El nuestro el 21, Calles tenía el 22, la imprenta tenía el 1. Que lo sigue y en manteniendo, el 1. Sí, siguen con Sí. ello. Sí. No sé cuántos habría. O sea que muy A lo poquitos. mejor ¿no? 100 teléfonos, 100... A 100 teléfonos 100. podía llegar. Pues a lo El mejor. 13 Bueno, lo tenía Tomás González. A 30 o 40. Sí. Claro, estamos hablando de que había mucha población en esa época en Vitigudino. Por supuesto. Claro que, bueno, que... Y la gente que tuviese sus negocios tendría que tener un teléfono. Luego ya lo del 923 que se ha puesto más tarde, eso ya no existía ni mucho ni menos. Ya te digo que al principio yo me recuerdo de llamar a Telefónica y decir, oye, pásame con Tomás González, pásame con el banco. Y ya... O sea que no hacía falta número. hasta Pásame que ya con- las supervisoras dijeron, no, esto no, hay que ir acostumbrando a la gente que se tome las cosas más serias. Y ya fueron número y volvían. Ponse con Tomás González, número, te insistían. Hasta que ya... sí. Número. Qué bueno. Y recuerdo ese tríptico que hizo la Caja de Ahorros que consistía en poner, o sea, aparte de la publicidad que hacía, poner todos los números y teníamos ese cartón ahí delante. Porque no existía Yo todavía lo tengo en casa, cartones. todavía lo tiene, porque ahí puedes saber los números que había. Pues mira, guárdalo porque luego cuando se escriba el libro puede salir reflejado ese Yo cartoncito. lo tengo en casa, sí. Allí están, pues calculo que por ahí eran 2 hojas, Dos unos hojas. 40 sí. o 45, 40, 45, 50 teléfonos habría. Sí. Luego, posteriormente, claro, ya fue creciendo. Porque mira, como caso curioso, yo cuando lo puse en mi casa, vivía en la calle Santana. Y entonces, Angelita, que ya estaba aquí, yo le pedí que un número que terminaba en 13. Pero hombre, ¿cómo va a terminar en 13? Yo lo quiero en 13 porque eso de que 13 es un número de mala suerte ¿Es es una verdad? bobada. Y efectivamente me demostró que hemos recibido noticias extraordinarias, noticias malas, noticias todo. muy malas, de todo. Pero que no ha tenido nada que ver con Y eso. tardaron mucho tiempo en dármelo porque la central donde dependiera esa de aquí, pero ¿cómo vamos a darle si todavía le llevamos por el número no sé cuántos? Bueno, pues este señor dice que quiere que termine en 13 y me pusieron en el 913. O sea que se podía elegir el número. Yo lo elegí, pero tardé Qué a lo mejor curioso. hasta medio año o En un año tenerlo. que me lo dieron. Sí, Qué curioso, poder elegir el yo número. elegí el número. Bueno, si os parece bien, yo os pongo la guinda del humor, ¿no? A ver, sí. A ver, mira. Eso fue un señor de aquí, de Vitigudino, que su esposa estaba en estado de buena esperanza, tenía que dar a luz, y se fue a Salamanca, a casa la madre, que así la llamaban. Él, cuando ya llevaba pali tiempo, unos días, pues se fue a Telefónica para pedir que le pusiera una conferencia con la casa de la madre para preguntar por su esposa, a ver cómo estaba. Llegó allí,
a la centralita, le dijeron, siéntese usted ahí y espere, que ahora le comunicamos. El hombre allí esperando, oiga, que no me da la conferencia. Un momentito, si ahora se la damos. Usted que allí esperando, cuando ya llevaba allí, sin saber el tiempo que había pasado, apareció una niña por la puerta y le dice, papá, que ya he nacido, soy una niña. Se tardaban en dar las conferencias. Oye, ¿cómo eran los teléfonos? Los teléfonos que tenías en casa, Bueno, negros. Yo empecé diciéndote los primeros que iban con pilas, unas pilas de carbono que eran alargadas, muy grandotas y pesaban mucho. Y bueno, de ese teléfono después se pasó al de góndola, que era el teléfono ya pues habitual de dos de cabeza, o sea, como más o menos ahora, ¿no? Como era, pero redondo. Exactamente. Con el disco que giraba en el centro. Ah, es verdad, tenían en el centro. Que tenía un disco en el medio que, por cierto, hay muchas cosas colgadas en internet donde hay gente que le dan un teléfono de esos para que marquen. Es verdad, y no saben qué hacen. Y no saben, y meten el dedo, luego sacan, luego giran el disco y no saben funcionar con el teléfono. Eso me hace una gracia tremenda. A la gente joven dice, ¿esto cómo se hace? ¿Se aprieta al número? ¿Cómo? Exacto. He visto algunos de esos, sí. Es increíble. O sea, eran, y bueno, que eran verdes, un poco claros, bueno, pero el más antiguo era negro. El negro y de color de ese gris oscuro de Telefónica, es el que mayormente ha existido. Y eran más grandes. Y era mucho más grande. Sí, por supuesto, y además pesadotes, eran unos teléfonos, bueno, pues es que la evolución del teléfono, el que podía hablarnos muy bien de esto es alguien de Telefónica, puesto que existe un museo de los primeros teléfonos hasta ahora y no tiene nada que ver lo que hay ahora mismo. Lo llevas en el bolsillo, que es pequeñajo, que los hay de pulsera, que los hay de reloj, es que es la moda. ¿El reloj? ¿Lo llevas ahí? Cómo ha cambiado el sistema totalmente. ¿A las telefonistas quién les pagaba? ¿Telefónica? Pues imagino que la empresa Telefónica como tal. ¿Y sabes cuánto más o menos? No. ¿Tendría una nómina? Me imagino. Sí, pero eso no es difícil que yo me informe de ese tema. Pues infórmate, Benito, porque como en tu casa tuviste, y Abel también. Yo en mi casa fue cuando éramos novios. Fíjate, bueno, antes de ser novios, mucho antes, porque ya a lo mejor hace 80 años que lo tendría el abuelo, ¿no? O más. Sí, por supuesto. ¿Que era tu suegro? No, era el abuelo de mi mujer. El abuelo de tu mujer, bueno. Era... El abuelo de mi mujer. El abuelo era mío. Fíjate y el abuelo de este. El abuelo tuyo. Claro. Pero era el mismo. Sí. El señor Gonzalo. Que era el mismo. El señor Gerardo. Bueno, empezó el señor Gerardo, fue el primero que empezó. El señor Gerardo Larmero, que se llama. El hombre más valiente de toda nuestra comarca. Y era muy humorista, con mucho humor, pero muy inteligente y sabía hacer las cosas muy bien, muy bien. Podemos hablar bien del Vitivino, tenía que tenerle hecho un poquito de un recuerdo grande a él. Porque aquel comenzó haciendo escopetas, arreglando armas, entonces las armas estaban libres, todo el mundo lo tenía. Las arreglaba y las construía. Y después terminó siendo mecánico de automóviles, ¿eh? Así que ya es decir, hizo una gran propiedad. Arreglaba escopetas. Y las hacía. ¿Y las hacía? Las hacía él. Y le preparaba todo. Y me recuerdo cuando mi madre me contaba de que en los mercados nos tocaba limpiar las armas para presentarlas después en las estanterías en el mercado, que se salía. Y claro, era otro mundo diferente, que ahora nos sorprende, pero que no existía, si quieres, las leyes tan estrictas para tener un arma como ahora. Bueno, que gracias a Dios hay esas leyes, ¿no? Para que no. Entonces, tu abuelo dices. Sí, mi abuelo Gerardo. ¿Tu abuelo Gerardo construía o hacía armas, escopetas o qué era? Manipulaba para restaurarlas, le hacía los martillos, o sea, lo que era realmente un arma que estuviera estropeada, que entonces no eran como ahora, por supuesto, porque eran de perrillos exteriores, las escopetas no eran prácticamente arcabuces pero eran armas que se tenían, pues que se estropeaban y no había otra alternativa que venirse a... ¿Para qué se utilizaban las escopetas? Pues de caza, ¿no? Mayormente de caza. Para todo para todo. Las escopetas aquellas, las llamaban la escopeta de la fusela, las primeras que hacía tu abuelo, que eran aquellas que llevaban una baqueta grande para cargar por y la cargaban por la boca. Primeramente le metían la pólvora, la apretaban un poquito, le metían un taquito que le hacían de un tipo de badana, de un tipo que lo hacían picadito muy fino, después le metían el plomo, los plomos que fuera, si le metían más de uno, pues lo podían meter uno solo, le volvían a apretar y después el gatillo. Sí, figúrate tú bien, las primeras le ponían atrás, tenían una canaleta donde le ponían un poquito de pólvora
y tenía una piedra que lanzaba el gatillo, que lanzaba el martillo, lanzaba sobre un yunque que había de hierro y saltaba la chispa. Entonces se prendía la pólvora y la pólvora entraba y después explotaba dentro la que estaba dentro y salía el tiro. Fíjate el rato que tardaba aquello en salir el tiro. Después que apretaban el gatillo, el rato que tardaba en salir el tiro. Tenían que calcular hasta eso. Tendrían cargadas ya porque se tiene que esperar para matar la liebre o el conejo. Y de esas las construía el señor Gerardo. Las construía él mismo todo. Bueno. Él compraba los tubos de hierro, los arreglaba, los hacía, y hacía todo. Le ponía los muelles y lo hacía todo, completo, la escopeta completa. Sí. Creo que aún todavía hay una de las de cartuchos ya que la había hecho él, alguien la tiene. Me parece que es el cuñado de Abel, que a Pepe se oí decir una vez que tenía una escopeta que la había hecho su abuelo. Cuando él tiene armería, y que se había hecho con él ya, pues la había comprado a un señor que la tenía por ahí, se la había comprado, se había enterado y se la había comprado él. Y él la tenía, con él fui yo de caza varias veces, y él tenía aquella escopeta, no dijo, no la enseñó una vez. Me parece que era no me acuerdo de qué calibre era, de un calibre muy pequeño era. La escopeta que Volviendo a los teléfonos, recuerdo yo que eran un tamaño bastante considerable y generalmente estaban en los domicilios puestos en la pared. Ah, es verdad. En la pared. Colgados. Colgados en la pared, sí. De góndola se llamaba, sí. No como ahora, que los llevas en el bolsillo. Exacto. ¿Y eran los que tenían los números también? No. Esos no. La manivela para llamar a la centralita. Y le hablabas a la centralita, póngame con tal número. O sea que tenía solamente una manivela que eran los que tenían en los pueblos. Para contactar con Viti Udino. Hacía Viti. Sí, mientras existían las centrales, los teléfonos eran todos de manivela, o sea, que tendrán un nombre que no lo sé, pero vamos, que para llamar a la centralita ellos te ponían con quien quisieras. Tú no podías hablar directamente con el que te apeteciera, tenía que pasar a través de una central. A través de una central. Y en los pueblos ir a la central, pero la central te contactaba con Viti Udino. Por supuesto, sí. Y luego, si daba la conferencia, te iban a llamar a casa. Incluso oye, que ya tienes la conferencia a tal hora, ibas y esperabas ahí sentado ratos. Y de hecho en los pueblos había una chapa hecha de telefónica donde ponía teléfono público. Sí, me acuerdo yo en Yecla de verla. En la casa de fulano que lo solicitaba, pues tenía, que era un coñazo porque era una casa particular, no tenía nada de especial. Y claro, pues tenían que estar supeditados al señor que venía, que a buscar la conferencia y tendrían, oye, pues... Pero eso se pagaba porque... Debían de pagar algo por tener el teléfono público. Porque decían, ¿cuánto es? Y llamaba, pues tanto, y le pagaba la conferencia, tanto era. Y además esas calles de los pueblos normalmente se llamaban la calle de teléfonos. La calle de teléfonos, sí. Sí, para identificarla justamente donde estaba la central de teléfonos. Y aquí, en Vitigudino, ¿cómo se pagaban esas conferencias también? Por ventanilla, eso se pagaba. Había una ventanilla y pagaba tanto. Sí, vamos, eso, pues eso, una vez que te dijeran el ticket o te dijeran hacía falta. Yo todavía guardo y creo que tengo tickets y incluso los cables y cosas que se quitaron todos de arriba que estaban en el desván de la casa de arriba. Hay mucho material de telefonía, los bares, los talonarios, todo eso todavía se conserva. Oye, esas cosas hay que traerlas, ¿eh? O poderlas compartir, hacer una pequeña exposición con todo esto, porque... Estoy segura de que gente joven, como yo, más joven, de esto lo desconoce por completo, ¿eh? Sí, pues oye, imagino que sí, si no lo han vivido y no han sabido y no han oído, pues por supuesto. Yo creo que no, que nadie se ha preocupado de decir esto había, yo creo, ¿no? Eso es importante, yo puedo recopilar cosas que todavía creo que hay guardadas. De Telefónica hasta me acuerdo el tipo de cableado, que eran 2 cables siempre pequeñitos, muy específicos, para hacer la instalación, las grapas, tengo de muchas cosas de esas. ¿Fotografías tenemos de las personas que estaban en Telefónica? Yo creo que en mi casa hay fotografías de mi suegra. Sí. ¿Con el teléfono? Sí, con la central. ¿Con la central? La posición. Dando servicio. ¿Las señoras que se dedicaban a esto siguieron hasta que se jubilaban o cómo funcionaba esto? Yo creo que sí, que eso, las que yo conozco, que eran todas las operadoras que estamos con Angelita, pues sí, se quedaron ahí hasta que se jubilaron. Inés, Isabelita, todas estas que han esta última hora, las hemos conocido a todos, incluso me parece que tienes tú el nombre por ahí anotado,
de gente que ha estado, incluso que vive, que se lo pueden comentar. Esas sí que podíamos incluso traerlas un día y que nos explicaran. Me encantaría. Un poco. ¿Viven? O sea, que viven todavía. Por supuesto que sí, no son tan mayores. Inés y Nieves. Inés, Isabelita. O sea, que estas personas todavía... Sí, se les puede citar en un momento determinado para decir, oye, cuéntanos cosas de la telefónica, anécdotas y cosas que te pueden perfectamente... Nos pueden informar bastante mejor que nosotros. Claro, porque el teléfono público funcionaba las 24 horas del día. Totalmente. O sea, que no podían salir, Había nada. guardias, claro. No, bueno, luego había los que hacían los turnos de noche de guardia. Pero, ¿y dónde estaba? ¿Era en su casa? No, ¿En su hemos domicilio hecho- o no? La telefónica en principio estuvo, hablamos en... Ah, no eran en casas la- privadas. No, la telefónica era una casa Vale, privada, vale. era la centralita Era del teléfono. central. Las que estaban en casas privadas eran los puestos que había en los En los pueblos, pueblos, los eso teléfonos sí. públicos. Y allí, pues, harían también su guardia, lo levantarían, no una guardia específica, sino que como estaban en vivían casa, allí, lo levantarían de la claro. cama para una emergencia. Entonces, aquí en Vitudino vivían las que estaban aquí trabajando durante las 8 horas y había 3 o 4 turnos, de tal manera que tuvieran tanto de noche como de día. Me acuerdo mucho que de los turnos que hacía de noche, Adrián era el que hacía los turnos de noche telefónica. Sí, pero yo tenía entendido, mire, yo tenía entendido que era Angelita la que tenía la adjudicación de la Sí, central. Y efectivamente. después ella contrataba a las Así- telefonistas así- o a los así- telefonistas así era. y contrataba a uno, por ejemplo, su hermano Adrián, que fue mucho tiempo, era el que de noche hacía la guardia. Porque de noche, claro, era las 48 horas el teléfono. No había descanso, no Hombre, cerraba claro, nunca. Claro, tenía que haber conexión. Y de ella le daban un dinero contratado y después con eso le tenía que arreglar para pagar a los demás y para que quedara para ella. Claro, me imagino yo que era así. Y la central era así. Yo le oí comentar a Adrián, le oí comentar que era el que hacía la guardia, que tal, que lo que le pagaba a su hermana, que, en fin, cosas de esas así. Le oí contar y por eso sé eso. Que él era el que iba allí de noche y mientras tenía otras 3 o 4, llegó un momento que tenía 4 operadoras. Sí, yo tenía hasta 4 operadoras porque era mucho la afluencia de llamadas de teléfonos que había en Vitigudino. Estar con todos los pueblos y pues que cubría toda España. Pero Podía- 4 juntas, Sí, trabajando 4 juntas, a la par. cada una en Sí, su había mesa trabajo sentada, para sí, tantas, sí. De eso me acuerdo yo. Sí, estaban en las posiciones, Sí. exactamente, sí, lo que está diciendo. Tenía una cantidad de clavijas allí por delante que cada una tenía que saber el número que metía, que estaban numeradas todas, metía la Y- clavija y así conectaba Y con la cuando te línea. daban Era. un número que estaba comunicando, le estaba diciendo, está comunicando. Y tenías que esperar porque estaba la clavija, sí, había hasta 4 puestos, sí. Así era. Claro, y luego tenía sus correspondientes cabinas para que la gente pudiese hablar. Y luego había 3 cabinas aquí, según entrabas, a mano izquierda, para que lo estoy viendo. Y ahí donde daban las conferencias, y pasa la 1, pasa la 2, ahora 3. Que incluso en Salamanca ocurría algo parecido, o sea, quiere decir que no es nuevo. Sí, no, Lo que pasa es que nosotros estamos hablando de lo que refiere a nuestro Vitigudino. Me gusta porque habéis dado nombres de las personas que trabajaban y datos importantes para que luego se pueda escribir y quedar los datos concretos, que eso sí es muy importante. ¿Alguna cosa más de Telefónica? Bueno, pues nada, que aquello se acabó, que se acabaron los puestos de teléfono, que nos han puesto unos teléfonos ahora que se los llevamos en el bolsillo. Yo recuerdo también, hablando de esto, cuando no existía el inalámbrico, una vez que el teléfono fue evolucionando, pasó de los fijos, que no tenían más remedio que estar allí, a los móviles que ya tenían cierta ganancia, 100 metros, 150 metros y tal. Y recuerdo que cuando yo hacía las guardias de la grúa, cuando tenía yo taller, pues me trajeron de Andorra uno que era como una emisora de radio que cogía 1 kilómetro de distancia. Pero cómo era de grande. Me podía permitir el lujo de ir a tomar un café o una cerveza Ah, ¿sí? y llevar aquel aparato que tenía una antena que parecía una caña de pescar de casi 1,5 metros de larga y lo dejaba en la máquina de jugar siempre, porque si sonaba era el mismo número fijo, pero a través de aquel invento. Y tuvo mucho éxito porque muchos quisieron, oye, ¿y por dónde lo has comprado? Porque claro, en un teléfono o estás en casa o no haces O la no, guardia. claro. Forma de salir con el inalámbrico y ahora pues también tienes como 50, 60 metros como mucho del fijo, de la base. Bueno, pues con aquel teléfono pues pude
darme el gustazo de tomarme un vino por el Vitigudino con el Pero lo teléfono. llevabas a cuestas. Hombre, con el teléfono cargado. Era como una caja de zapatos. aquello. Y te estoy conectado, ¿no? Era como una caja de teléfono con una caña arriba, enorme. Pero bueno, tenía su ventaja, ¿no? Es increíble. ¿Y lo luego, conservas? ¿Lo conservas, Benito? Pues no sé qué ha sido de él. No lo tengo, ¿no? Sería estupendo. Y después luego ya cuando en aquella época existía también una cosa que también se ha perdido, era la emisora de radio. Estuvimos hablando de comunicaciones y estuvimos hasta un club, 27 Manhattan Club, donde pues todo el mundo tenía una emisora y hablabas como decíamos, del charco para allá, con un argot muy especial, muy el breako famoso que se ha hablado siempre, y teníamos todos un auténtico gancho con la emisora. Nos comunicábamos entre nosotros, varía mucho para ir en carretera. Cuando venías con uno, te comunicabas con fulano y ibas hablando con él en el canal 19. Y era una forma, pues, muy simpática también. Necesitabas una licencia especial, pero vamos, Sí, no te costaba mucho. Y entonces con aquello, pues ya sustituía en el fondo el teléfono móvil, porque podías ir a las capitales, como me pasaba a mí, y preguntabas. Tú soltabas un breako así al azar y te salías a alguien por ahí, oye, que voy a la calle tal, a Valle igual, y te informaban. Era un aparato que te venía muy requete bien. Incluso hay camiones que aún lo tienen todavía. Sí, iba a decir yo que camioneros los tienen. Entonces, bueno, pues aquello también se ha perdido. Se ha perdido porque el móvil... Es que los móviles ha reemplazado ya todo. El móvil ha reemplazado absolutamente a la máquina de fotos. Sí, bueno, a la de vídeo. Ya llevas foto, vídeo. como anécdota te cuento que un día estaba yo esperando a la cola ahí en Telefónica y venía una chica con su mamá, su madre, que quería un teléfono. No sé qué es lo que quiere esta, a ver, díselo, hija. Pues que quiere que tiene Bluetooth, que quiere una máquina de fotos, y luego también que a ver si con el wifi, y dice la madre, pero sí se puede hablar por teléfono, ¿verdad? Porque eso se lo dije yo a la mía. Porque lo que quería era la madre un teléfono, claro. Pero el otro hablaba de todo, menos de del hablar. teléfono. Claro. Es curioso, digo, sí, señora, se puede hablar por teléfono con él. Pedro, ¿alguna cosa más que tú tienes apuntes por ahí de Telefónica? ¿Alguna cosa más? No, que estaba pensando ahora que con los satélites Sí. no hace falta ni operadoras, Nada. ni centralitas, Nada. ni emisoras. Pero si ahora Nada de nada. Ahora lo bueno que tienes... Que se llegará a inventar, es lo que pienso yo. Ahora tenemos también la videollamada. Tú hablas, ya marcas el teléfono y estás viendo a la persona con la que estás hablando. O sea, que es que ya hay de todo. Es increíble. Estás hablando, viendo a la Lo que ha persona con la que avanzado hablas. la tecnología. Bueno, nos quedamos con lo de Telefónica y cambiamos de oficio. Sí. Pero quedamos pendientes en las fotos y a ver si para el próximo programa podemos contactar con estas señoras para que no nos vaya mucho en el tiempo, que eran operadoras de teléfono. Sí, por supuesto. Yo no las conozco. Bueno, las conoceré, pero... Es una forma de enriquecer esta parodia, claro. estamos, porque son gente interesada y que además lo han hecho, lo han trabajado. Ajá. Y te pueden dar mucho más detalles que nosotros, como tú dices bien, la nómina, los gastos, las conferencias, los costos de la época y todo aquello. Yo creo que sí, que podríamos tratar de... Tienen que tener cantidad de anécdotas. Exacto. Me imagino. Pues va a ser difícil que vengan porque están viviendo fuera ya. No. No. Yo conozco a gente que está aquí y que me llevo muy bien. ¿Ah, sí? Además, la Inés aquí viene mucho y está todos los días aquí, la Inés de... La Isabelita. Y la Isabel que vive aquí. O sea, que viven aquí. Sí. Bueno, pues para el próximo día que se acerquen. Sí. Un ratito. Si me estuviera escuchando, vamos, ya la invito de antemano. Entonces, sí, porque puede enriquecer mucho esta... Exacto. Sí, porque hablan de viva voz. Bueno, cambiamos de tema, porque otra de las profesiones también que se han perdido, que estaban en Vitigudino, que todavía se sigue manteniendo, eran lo de los pirulís. ¿Cómo se llama? Los piruliseros. Pirulisero. Porque el pirulí todavía existe, ¿eh? Sí, bueno, pienso una cosa, está apuntado eso ahí, pero... Yo estoy hablando de lo que se ha perdido en el pueblo. Sí. Porque en las grandes capitales sigue existiendo el vaquillero, el perolisero sí. y el vendedor ambulante con su cacharrita de la ruleta. Lo que pasa es que aquí, en los pueblos, pues, bueno, pues recordamos en la iglesia donde estaba Domingo, que estuvo muchos años, Domingo el de la silla que lo llamábamos, y era antes estuvo Julián, el señor Julián, el suegro, vamos a ver si sí. lo... Señor Julián, mira, le llamamos por el apodo, señor Julián el Pavo, que así le llamaban. Julián Puente.
Era el que hacía los pirulises, el que los vendía los caramelos, Los y helados tenía la con- ruleta. los helados con aquel Llevaba la molde. escopeta de perdigones para tirar a la diana, o las flechas, que tirabas con flechas de la diana, o perdigones que ponía para que se rompiera. Y en un palillo le ponía un pirulís. Y el que rompiera el palillo se llevaba el pirulís por el tiro, que el tiro costaba £1. Primeramente, Pues era perdonadme, pero que era un pirulí. Sí, un pirulí pues era un caramelo pinchado en un palo. ¿Pero qué Un forma palo tenía? Era como como un hoy son los paraguas. chupachus, pues Como un igual. paraguas. Lo que hacía, Exacto, el terminaba a chupachus. pico, pero igual que un chupachus. Es como un paraguas cerrado. El chupachus de antes. era Hacían pirulí. como un cono Era un con paraguas papel, cerrado. de papel, un cono. Y ahí vertían el caramelo. Sí. Cuando estaba líquido, ponían el palillo y se solidificaba. Ajá. Quedaba solidificado y a chupar todos. Los más sofisticados hacían eso mismo con galleta y También. mango de un paraguas pequeñito. Sí. Sí, me acuerdo también de eso. Sí, yo el pirulito lo conozco todavía, que todavía se... Había también puros de este caramelo, Catufas mismo hacía los puros. Pero de caramelo. Sí, Caramelo, de caramelo, sí, sí. pero no era la forma del pirulí, era como si fuera un bolígrafo. Era una barra, una barra de que caramelo, también chupábamos. envuelta en un papelito de transparente de celofán, y le vendían Ay, puros, se lo vendían vamos por a ver, puros, claro. ¿no había uno que silbaba? ¿Qué? Uno de caramelo que silbaba. Sí, era un silbato de Sí, pito, sí. Yo me acuerdo haberlo comprado ahí. Sí. De Puede ser. pequeña en las 4 calles, un señor que se ponía ahí, Sí. que Sí, tenía ese una era. ruleta. Ese era ese señor? el señor Julián, ese era el señor Julián. El señor Julián Puente, era como se llamaba el apellido. Y ahí se ponía, nosotros lo conocíamos por el pirusilero. Y es que iba en los martes, pues salía con su carro de helados, que llevaba 2 cacharros de helados, llevaba para medirlos, tenía de varios precios, de bastantes. Sí. Y iba al rico helado, a la calle Santana abajo, y hasta el mercado. Y él va a contar la anécdota en el mercado. Eso fue un señor de Guadramiro, no os digo el nombre porque también sé el nombre de él. Vendió sus garrapos y vio vendiendo los helados. Decía, ¿cómo vende usted los helados? Pues mira, estos valen a 25 céntimos. Esta medida vale a 50. Y esto a peseta. Pues de los de peseta, tengo 2 niños, me dé 2. Me dé 2 y me los envuelve un poquito. Cogió y le dio 2 helados, los pagó 2 pesetas y los metió en las forjas, se montó en el burro y para Guadramiro. Cuando llegó a Guadramiro, dicen a los niños, mirad lo que traigo, mirad lo que traigo. Va a abrir la forja, claro, estaba aquello, pues tú verás. Desde- Se había convertido en lo que era, en la leche que está. Cuando metió la mano, mira, pegó la vuelta del burro para acá y el señor Julián estaba en la calle Santana pregonando sus helados. Y llegó, lo insultó, le dijo, usted es un ladrón, mire usted lo que me voy a llevar a los niños y mire cómo me ha manchado la forja, me lo tiene que pagar todo. Y el otro señor, muy padre, le dijo al señor Julián, dice, mire usted, yo soy legal y vendo legalmente. Yo esa mercancía se la he dado yo. Pero devuélvamele, para que le devuélvamela como yo se la di. Y entonces, no te le devuelvo el dinero. Pero los helados, ¿cómo los hacían? Pues mira, les hacían con una máquina que era manual. Tenían unos bidones muy grandes que estaban forrados de corcho. Por fuera eran de madera, forrados de corcho, por dentro eran metálicos. Y dentro tenían una, como dijamos, como si fuera una batidora. Una batidora grande, vamos, del tamaño de que fuera. Le echaban la leche, y con las vueltas que le daba, la velocidad que llevaba aquello, que se envolvía aquella batidora, se congelaban. Sí, yo tengo- Y así era como hacían los helados. Yo tengo Después, mucho- para conservarlo, le metían barras de hielo, claro. Yo del tema de los helados lo sé porque los hacía yo en casa, que a mi padre había comprado una máquina de manivela y lo que dice Joaquín, se le echaban los trocitos de hielo picado alrededor. La cubeta no era aluminio prácticamente, pero vamos, era como de galvanizado y llevaba unas palas de madera por dentro que le echaba pues allí lo que fueras a hacer el helado, la leche mayormente, luego le echabas algo de crema, como si fueras para hacer un flan y a base de manivela, sin manivela. sin Pero manivela. vosotros estáis hablando ya de eso, los hacían muy modernamente. Claro. Antiguamente no había motores ni nada para darle vueltas. Era a base de cazos y de cosas, la señora dando vueltas del helado hasta que cuajaba. Hasta que cuajaba, bueno. Pero se hacían también los helados en casa, se Sí, hacían. sí, los sí, de- sí. Sí. Abel, tú dices moviendo. Moviendo con, no sé con qué sería, con alguna cuchara de palo, Sí. alguna cosa así. Venga, a mover, hasta que, igual que se hace la mantequilla, Sí. así. Pero en helado, claro, en frío. Pero ¿y luego dónde había frigoríficos, congeladores? No, para- hoy es de No, era para congelador. llegar y terminar y comerlo.
No podías decir, vamos a guardar esto para, vale, para o sea, mañana. claro, porque si no había frigoríficos o congeladores, ¿cómo se mantenía aquello frío? Yo me ¿O acuerdo cuál? que catufas, o sea, Con los que pozos estaban de a plan- hielo. que de hacían nieve. un tipo de helado que luego lo partían en redondo, que esa sí tenía congeladores. Porque ¿Quién es Catufas? ¿Quién era Catufas? El señor Modesto López. El señor Modesto López, que tuvo el bar de donde está hoy el centro, lo tuvo mucho tiempo y tenía confitería en la Plaza Mayor. Ajá. Y eso los hacía él, que luego los cortaban, y yo no sé cómo los harían, debía de traerlos ya fabricados de algún sitio. Sí, se lo servían y luego después es que, mira, hay quien se arreglaba porque aquí no sé dónde estaría, pero sí existía en el invierno, como helaba mucho y ahí nevaba, hacían pozos especiales donde echaban la nieve y el hielo y aquello lo conservaba hasta cierto tiempo del verano. Pero, Y de allí sacaban el hielo y eso ayudaba a hacer los helados, a hacer otras cosas, porque aquel hielo lo extraían del pozo. Aún, mira, en la sierra, aún hace muy pocos años se seguía haciendo. Concretamente en San Martín del Castañar. Además, en Salamanca también hay un pozo donde lo llaman el Pozo de las Nieves. Estos Es días porque el periódico- conservaban la nieve allí. Pero se hacía el pozo y se aquí metía ahí había el hielo. fábricas de hielo, te lo que iba a tenía comentar ahora. catufas y tenía también en el efectivamente. casino. El señor Había Modesto tenía barras de hielo. fábrica de gaseosas, hacía aquellos, Fábrica de hielo. aquellos refrescos, los oranges, que llamaban, que le echaban un poquito de jarabe de sabor naranja, y le hacía con la gaseosa, le echaban aquello y decían que eran oranges. Y tenía fábrica de hielo, hacía hielos. Y también le tuvo el casino. También el Isidoro y Crescencio, con descanse, tenían una fábrica de hielo y de gaseosas. Pero aquello fue antes de Porfirio Conde, ¿eh? Porfirio fue el que comenzó, que instaló la primera fábrica de gaseosas y para hacerle contra a Modesto, porque Modesto ya la tenía de hace años. Modesto López, que aún todavía su hija vive en la Plaza de España, en la Plaza Las Flores, que como mejor lo conocemos los vitigudinenses, pues allí tenía su fábrica de pastelería, hacía pasteles, tenía pastelería y de hielo y gaseosas. Y después tenía la cafetería, bien dice que donde está ahora, se ha comentado, donde está ahora la cafetería del centro, pero antes tuvo otra más allá, donde tiene ahora Tomás González, que era de los Llorentes, tomó una casa que la tiene cerrada, donde estuvo el Bar La Luz. Allí fue primero de Modesto López, tuvo la cafetería. Después la pasó al otro lado. Y después ya la dejó, se jubiló y la dejó, y la cogió el señor Manolo Santamaría, la cafetería de Modesto López, que aquel era el taxista de Cabecera del Caballo. Aquí vive su hija y algunos más, yo conozco bien a los hijos. Bien. Este Julián Puente, el pirulisero, Sí. se acostumbraba a poner donde el kiosco, al lado de la iglesia, y pregonaba. Yo vivía enfrente de la residencia en la calle San Roque, mira que hay distancia, y le oíamos: hay helado, rico helado, chocolate con vainilla. Decía. Daba una voz que le oíamos en casi todo el pueblo. Y veníamos los chavales con los 10 céntimos o el real, y según lo que costara, nos daba el helado más grueso, más... ¿Pero cómo eran los helados? ¿Eran como los de corte? Tenía una maquinilla donde ponía una galleta. Sí. Con una paletilla cogía el helado y Y lo lo ponía. echaba ahí. En el Ponía molde, que al tiene un final molde. otra galleta, le daba un resorte y salía el helado para arriba. Ajá. Es como los de corte, ahora que Nosotros compramos. jugábamos a los helados con las cajas de cerillas, que era muy parecido a lo que hacía él con barro, Sí. pequeño. Y vamos a jugar a las comidiñas o no sé qué historias. Decíamos, poníamos el barro, le poníamos y empujábamos la caja de cerillas, que hacíamos lo que el señor Julián. Empujábamos y sacábamos el trocito de lo que es la forma, pues Sí. un parecido hacia él, pero claro, con masa de helado, efectivamente. Ajá. Nos hemos olvidado de las chuferas, que también, aunque no eran piruliseras, si te acuerdas, donde estaban, se vendía el garrobón, las chufas. ¿Chuferas? ¿Qué son chuferas? Sí, estaban ahí en la esquina donde La está... señora Úrsula. Sí, La Úrsula fue antes, Pedro. en La la calle Úrsula- de Trinquete. Estaban ahí en la calle de Trinquete. Sí. Vendían la regalí de palo, que eso no sé, vamos, yo no los veo tan Sí, fácil. sí, de sí, sí, encontrar. sí. Tú vas al Donde kiosco estaba y ahí el los vendes. asador Tino, Claro, que tiene- antes era el Manhattan. Claro. Ahí eran las chones, las llamábamos. Exacto, bueno. Esas vendieron, pero antes que ella, mucho antes, fue la señora Úrsula. Y antes, y pues cuando ella había otra más, mira, donde está Muebles Cuadrados, había una calle ahí, que había 4 o 5 casas, vivían sastres, y ahí fue el primero, todo a 25 céntimos.
se vendía aquello. Tenía un cartel grande y dice, como ahora todo todo a 2 euros o todo a 100 pesetas, que era, y después, antes fue a 25 pesetas o a 1 duro. Allí ponía todo a 25 céntimos y vendía caramelos, vendía de todo, allí de todo. Los cigarros aquellos, que fue mucho de anises, que le ponían un cinchito, de 5 cigarritos de anises, que era de anís, que hacía cigarros, cigarrillos, y para los niños, pues oye, para los muchachillos, cuando empezábamos a ser muchachillos un poco que yo no sé qué, Abel, yo creo que también los compró, los cigarrillos. ¿Pero de qué aquellos. eran cigarrillos de anís? ¿De qué eran? La señora Úrsula vendía muchos, y era una señora muy mayor, ya, que vivía solita allí en la casa, justo donde está la caja de ahorros, a la esquina con la calle donde vive Pedro ahora. Pero decirme que eran los cigarrillos de anís, ¿de fumar? Pues era, sí, para fumar de anís. Para fumar anís. Sabían anís y se prendían y sabían anís, chupabas y Pero sabían si anís. dices que Abel era pequeño cuando fumaba eso. Pero ya tenía unos 7, 8 años o 9 años. Por ahí, ¿Pero cómo de ibas 8 a años. fumar? ¿Pero cómo ibas a fumar con 7 años? Sí. ¿Con 7 años se fumaba? Hasta con hojas de zarcera se hacíamos Hojas de ahí zarcera, en el atrio. Y había yo me acuerdo cuando yo estuve en Salamanca, que cuando hacían una obra de jardines o cosas así, pues cogíamos las raíces de un árbol. Sí. Y con aquello la fumábamos. Y yo tenía, cuando estuve en Salamanca, 9 años. Sí. ¿Pero cómo ibais a fumar con 7 o 9 años? Si es Pues que sí, eso... que yo me acuerdo de fumar raíces de aquellos árboles, que no me acuerdo el árbol que era, pero se fumaba. Y me acuerdo más, donde la tienda de mi cuñado Pepe, mi suegro antes, pues vendía muebles. Y venían un papel de estraza para proteger las camas o los muebles. Bueno, total, que cuando recibían eso, que lo tiraban, pues íbamos a la puerta, cogíamos papel de estraza y lo llevábamos como un mes y le dábamos a una calada. Y éramos, pues eso, teníamos pues 8, 9... aquello no se podía llamar fumar, porque no eso, pero la fumabas. Mira, yo recuerdo que había quien, su padre fumaba y claro, los cigarrillos los hacían a mano. Y había que venían unos cuadernitos, unos libritos, el librito de papel de fumar. ¿Me acordáis? El Rey de Espadas era uno de ellos. Bambú, el Cistás. ¿No? Y le robaba a su padre 3 o 4 papelitos y íbamos, por ejemplo, yo que vivía arriba en el Socorro, había un huerto por delante de la casa y sembraban girasoles. Las hojas del girasol que se secaban, yo las recogía, las molíamos bien moliditas y nos liábamos al cigarrillo. Y fumábamos, claro, fumábamos con menos de 8 años, porque yo con 8 años ya fumaba las zarceras, como dicen, guardando ovejas, porque a mí el mayor lapicero que tuve para estudiar en la escuela pues fue un palo para ir a guardar las ovejas a los 8 años y hacer otras cosas más, pero bueno, era así. Después la vida te ha ido enseñando cositas y sé lo poquito que sabes. Pero eso de fumar, bueno, fumábamos de todo. Y no solo nosotros, sino los mayores, y recogían colillas. Les sabía que iban por el sitio de los bares donde vaciaban a la orilla de la acera, vaciaban el cenicero y se dedicaban a ir a recoger las colillas, deshacían el cacho de tabaco que quedaba bueno, lo metían en una caja y a fumar, ¿no? Y les llamaban los colilleros, incluso en las capitales, en las ciudades lo sabía. Yo conocía a un señor que tenía un bastón y abajo un pincho y para no agacharse, que era mayor, según iba, había la cuya, la pinchaba, levantaba el bastón, lo sacaba y al bolsillo. Eso se lo vi hacer yo muchas veces, Eso ¿sabes? es vicio, ¿eh? El vicio de fumar existía muchísimo. Pero vamos, me sorprende a mí que con 7, 9 años que todavía se fumar. Mira, yo empecé a fumar cuando estudiábamos latín. Entonces exigían el latín para los primeros cursos de... Y entonces venía aquí a casa de Celedoño, donde está en el edificio ahora César ya, el pobre hombre... Aquí donde vivió César Arrevesado, ahí, que fue la casa de Celedonio. Celedonio, sí. Del señor Celedonio. Bueno, pues ahí venía un señor que había sido cura y se había salido, había estado estudiando para cura, sí. Y se había salido y nos venía a dar clases de latín. Y el tío fumaba mucho. Sí. Estaba todo el rato fumando. Y un día, no sé cómo estábamos allí en la mesa dando clase, y dice, bueno, oye, si alguno de vosotros fumáis, por mí no lo dejéis de hacer. Coger tabaco de aquí, poner el tabaco encima de la mesa y fumar cuando queráis. Coño, nos dijo eso, pues, oye, pues todos, yo creo. Y teníamos eso, pues 12 años o cosas así. Qué bueno. Y aquel fue el que me metió a mí el vicio de fumar.
que luego yo fumaba pues 2 paquetes diarios, hasta que un día, ¡Ay, madre! hace ya 30 años, dije un día, se terminó el tabaco y se terminó. Pero yo a los 18 años fumaba pues, como un cosaco. Extraña, tuviste buenos maestros. Sí. Además, buen maestro, porque era maestro, Claro, maestro de yo latín. digo, oye, que si queréis podéis fumar, ¿no? Sí. Sin Así problema. nos lo dijo. Venía José María de Yecla, que era de tu pueblo, José María el de... ¿Cómo se llama? José María... No, su madre no era maestra. Su padre trabajaba en la mina. Era No José sé. María, que luego se casó con una de Majujes, que fue a Valladolid, tú lo conoces. Lo conoceré, pero a lo mejor ahora Lo no conocías caigo. porque ya se murió. José María... bueno, no me acuerdo cómo era. Ese también venía y ese fumaba conmigo y con todos los que estábamos allí. En clase. Qué Mira, una bueno. vez encontré yo aquí en donde está este edificio ahora, que era el estudio social. El estudio social, sí. Pues encontré yo 5 duros un día. 5 duros. Estábamos mucho esperando a dinero. que nos diera clase ese señor y me encontré 5 duros. Coño, tal. Y los que estábamos allí, entre ellos mi hermano, Casto Urreño, que os acordáis de Casto Urreño, Casto el... Aclara que los 5 euros eran 25 pesetas. 25 Muy- pesetas. muy Sí, importante, porque por si sí, alguno no pero habla, 25 no sabe pesetas. lo de los 5 Mi hermano euros. José María el de Yecla y Casto y yo. Oye, pues ¿qué hacemos? Digo, mira, pregúntale a aquella señora y dice Casto. Dice, no le preguntes, porque si acaban de entrar por ahí no pueden haber venido aquí a perder los 5 duros. Bueno, total. Vamos, ¿y quién los cambia ahora? Y mi hermano, que tenía mucha cara, dice, yo los cambio. Y fue a casa de mi suegro. ¿Me pueden cambiar estos 5 duros y luego repartimos? Yo que lo había encontrado 10. Claro, Mi más- hermano 5, José María el de Yecla 5 y Casto Urreño 5. que en aquella época eso era dinero. Estuvimos Vaya. todo el día, y luego coincidió con que aquel día mi padre había ido a Salamanca de compras. Sí. Y teníamos el día pues libre, porque el día que se iba mi padre no hacíamos nada. Y se había muerto don Pedro Cenizo. Y nosotros, como dábamos clases con don Manuel Moreno, que estaba enfrente, pues aquel día digo, hoy no hay clase para todos. Pues había en la calle Santana una bodega de vino donde vivió Pepe Nácar. Que había ahí una botella. Pues todo el día estuvimos ahí, íbamos allí fumando, comprando guindas en aguardiente, y a la última hora de la tarde yo ya no sabía qué hacer con el dinero, porque me daban 3 o 4 pesetas y no sabíamos en qué gastarlas. Estuvimos tirando dinero todo el día. Y en el entierro de don Pedro Cenizo nos llamó Arturo Merino. Y dice, oye, mira acá, y dice, vuestro amigo encontró por fin el dinero. Y nos quedamos, ¿cómo que se encontró el dinero? Pues qué amigo, el de Guadalmiro, uno que estudia venía de Guadalmiro. Ay, ay, ay. Pues no sé si lo encontraría ya. Coño, mira de quién eran los 5 duros. ¿Y quién dijo? No dijimos nada, claro, se gastaron y se gastaron. Muy bueno. Qué bueno. Que antes ese dinero, Sí. eso era Uy, bastante. 5 duros. Estuvimos todo el día gastando dinero de aquí. Fumando, comiendo cereza, comer guindas En aguardiente. en aguardiente. Y puros en casa de bueno. Llegaba de Catufas. sí. La señora que estaba allí, la madre de la Dora Catufas, aquella que en el pelo tenía el pelo muy blanco, muy blanco. Y allí le gastamos en puros de estos de caramelo. Pues, Ah, puros de caramelo. Pensaba que era puros de fumar. no, puros de caramelo. De caramelo. Lo comentamos cuando hablábamos del pirulí, que había también Claro, en puros. forma de puro. Claro, claro. Bueno, yo quería seguir con el tabaco. Mira, decir, estaba tan arraigado el fumar entonces que cuando yo tenía 16 años, fui a trabajar a la mina de Barroco. La mina. Con 16 años. Y allí yo ya tenía mi petaca, la petaca le llamábamos que aquella que se hacía de cuero, que se cerraba en 2 partes, y una parte más estrecha, la otra la que hacía de tapa, que la tapabas, la llenaba de tabaco picado, y lo suyo era que cuando hacías un descanso, te encontrabas con un amigo, echabas mano al bolsillo, sacaba la petaca, toma, y el librito de fumar, que se metía en un lado de la petaca, toma, sacaba la petaca, el otro sacaba el tabaco, hacía ¿Cómo su se pitillo y llamaba a eso? fumar. ¿Pero cómo se llamaba Y entre eso? todos, ya Petaca. era así. No, pero ¿cómo se llamaba eso? El liar, el El tabaco. cigarro se liaba muy bien, mira. Liar, que no me lo se habéis ponía dicho. así en forma de... Se hacía forma de un papelito, era un papelito que se doblaba, se ponía entre los 4 dedos, allí le echabas sobre un lado, quedaba hacia sobre el tabaco, lo extendía bien con el dedo y después le recogías, le doblabas con el dedo gordo, le mojabas con el labio la parte que tenía pega, que pegaba, le pasabas por Se el pasaba labio, por el labio, lo la cerrabas, le pegaba la boca y a encender. Y para encender, pues figúrate tú, yo conocí, había muchas formas, había encendedores de todas clases. Les había de mecha,
Que llevaba una mecha con una ruleta y llevaba una piedra, le dabas, aquello tenía que estar quemado, tenía que tener ceniza, le dabas, saltabas, le soplabas, prendía la mecha, quedaba como una brasita y allí encendía el cigarro. Pero conocí otro tipo, que tú verás, lo hacían con el cuerno de una oveja o de una cabra. Lo limpiaban bien por dentro y le hacían una tapadera de corcha. Entonces, de las encinas, el corazón de la encina cuando está ya es vieja y tiene un hueco, de aquello sacaban mi gaito. Lo dentro de la encina, lo metían en el cuerno ese, lo apretaban bien muy apretado, le prendían, le dejaban con ceniza y le ponían tapadera de corcha. Y ya aquello le ponían, que lo llamaban el encendedor de pedernal. Le llamaban. Le ponían un trozo de hierro a un lado y del otro lado con una piedra de pedernal. Que la piedra le saltaba la chispa y encendían, y eso era la forma de encender el cigarro. Los grandes fumadores, yo les conocí. Por ejemplo, al señor Manuel, era que le llamaban, aquí tiene mucha familia, le llamaban el zagal, que andaba siempre guardando ovejas. Yo le vi aquel encendedor muchas veces en el bolsillo. Después llevaba un trozo de tela en lo que lo envolvía, lo metía para el bolso para que no se le perdiera ni la piedra ni el trozo, el deslabón, que lo llamaban un deslabón, el trozo de hierro que llevaba para golpear. Podía ser de acero, ¿no? Aquello si era de acero mejor, y si era parte de una o los hacían los herreros. Pues a decir verdad, estamos hablando, Pedro y yo, que no teníamos ni pajolera idea de que eso existiera. Sí. Porque no sé. Pues, eso le llamaban el pedernal. No he fumado nunca. Como muy prehistórico, ¿no? Toda la vida sin fumar. ¿Por qué no fuiste con Abel a clase? Pero si pregunto ibas a con Abel, Si viene a latín, le había enseñado latín. también le pregunto. ¿No fue a latín? Sí, no sé el Yo tema me ese. estaba viendo como un bicho raro, pero veo que Benito también le pasa lo no que lo a mí. había oído nunca. No hemos fumado Lo nunca. de mechero de pedernal. Bueno, pues ya he explicado cómo se construía eso, y era muy fácil. Sí. Era construida a mano, rudimentariamente, y lo construían Lo hemos visto hacer, aunque no lo hayamos practicado. con un trozo de cuerno de oveja o de cabra que fuera finito para Tú, que, Pedro, ¿no te acuerdas el de bolso no cuando ocupara mucho sitio. el botazo de tu hermano Julián, ¿Él? el botazo que le pegó en la Sí. cabeza? ¿Sí te acuerdas? ¿Qué botazo? Sí. En la cabeza. ¿Qué es eso? Tirar carburos. ¿Cómo? El carburo que se usaba antes para Los- encender. Los comercios, Sí. como calles y demás, vendían carburo y tiraban, pues donde ahora estaba el garaje de Renault, O sea, claro. tiraban allí todas las basuras. O sea, claro lo del carburo, porque como eso se usaba mayormente en la industria o en los talleres para la soldadura autógena, eso humedecido produce el acetileno, que es con lo que se suelda, ¿no? Entonces esas piedras, efectivamente, como dice aquí, se usaba o bien para los candiles de iluminar muchas fincas y muchas casas, o para la soldadura, ¿no? Entonces esas piedritas, pues claro, la picaresca siempre está armada en cualquier momento, como estamos hablando aquí del botazo, las usábamos para tirar también botes de carburo. Y sigue que te he cortado. Sí, que los comercios tiraban todos los residuos, donde ahora está el garaje de Renault, que Sí. había allí un regato, y los chavales íbamos a recoger allí restos, y cogíamos restos de este carburo, ya utilizado. Entonces hacíamos un hoyo, le echábamos el carburo, el agua, lo poníamos un bote de conserva boca abajo, con un agujerito arriba. Entonces, por ese agujerito se prendía y el bote salía alto. Bien, pues mi hermano Julián, como dice Belito, se puso el dedo para tapar el agujero, prendieron y le fue el bote a la cabeza. Madre mía, para haberse matado. La abrió todo. No se, Ay, no lo madre. mataron, no se mató de milagro. Bueno, mira, aunque nos hemos salido del tema del pirulisero, no puedo menos de contar la anécdota, no de un bote, sino que como en casa nos sobraba carburo porque lo usaba mi padre para la soldadura, pues decidimos mi hermano y yo hacerlo con un botijo viejo que había en donde trabajaban los obreros, que le faltaba la parte de atrás. Y dijimos, bueno, pues si este botijo ya está para tirar, vamos a aprovecharlo. Hicimos el agujero en el suelo, ahí en la huerta donde teníamos la parte de atrás del taller, metimos 2 o 3 piedras de carburo, le echamos el agua y lo tapamos con una pila de linterna, el agujero de atrás, y empezamos a enterrarlo. Y con aquellas cerillas de Michelin que nos daban de rispiar, digo, espérate que hay que terminar de taparlo, que sí, que no, que espera, que yo con los nervios de empezar, pues solo se nos ocurrió prender, pero yo estaba como a 20 o 30 centímetros de donde estaba mi hermano tapando, y dice, esto hay que tapar bien y apretar fuerte, verás. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues que vino una ráfaga de aire, se cogió por la cerilla encendida
y nos explotó el botijo a los dos. Nos cayó para atrás y cuando quisimos volvernos, mi hermano tenía en la ceja un trozo de botijo que se lo anduve sacando con la mano y no hacía más que, claro, pues le empezó a llorar el ojo, sangre para abajo. Pues cosas del muchacho, pues con la gorra aquella que también era de Michelin, pues mi padre era concesionario de la marca, pues le metí la gorra bien metida hasta la ceja y digo, bueno, pues para comer nos vale y nos aguanta. Comiendo, madre, Manolito, hay que comer con la cara descubierta, ya, que no, que sí, que aguanto. Tiran de la gorra, ya tenía yo creo que 1/4 de litro de sangre por encima de la gorra y se le tapó toda la cara de sangre. Se montó una gorda en comer, claro, en vez de todo el mundo de decir qué ha pasado, qué os ha pasado, y nosotros esperando ya el capón, que nos ha explotado un botijo. ¿Quién se iba a imaginar semejante historia? Claro, no le explicábamos ni cómo ni de qué manera, y fue a cuenta del carburo. Y le ha quedado, por cierto, la marca por encima de la ceja. Hermano de este, yo hace poco que íbamos a rehabilitación juntos, estuvo bajando unos días a rehabilitación, todavía tenía la señal así, la tiene todavía, sí. Lo que es todo el culo del bote. La forma del bote. Seguro que si mi hermano está escuchando se tiene que acordar de aquel momento porque es que eso era muy peligroso. Eso ¿Pero como... por qué hacéis eso? Una bomba. Momentos para no olvidar. Es que a veces lo prendías y decíamos, ha hecho mecha. Y cuando decía mecha, no explotaba, se quedaba como un candil. Sí. Lo bonito era que explotara y saliera zumando para arriba como un cohete. Pero eso era habitual hacerlo entre los críos. Los chavales. Bueno, no era muy habitual, pero sí era. Trastadas. Pero Qué cosas... peligroso era, por Muy favor, peligroso, eso. muy Eso peligroso. los americanos fue cuando cogieron el modelo para los cohetes. Muy peligroso era. La NASA preguntó por Y ahí. ahora dicen, no te subas que te caes, no sé qué es peligroso. Entonces no fíjate. teníamos otro sistema de diversión, no existía la tablet, no existían un montón de cosas que hay hoy y nos divertíamos a nuestra manera, ¿no? Ya eso, si entramos el día entremos en juegos de infantiles que se han perdido, pues tendremos otro tema para Sí, hablar. ese día también. Bueno, nos desviamos del pirolisero. Sí, es verdad. Y tenemos que decir una cosa, porque el señor Julián estuvo, que fue, dijéramos, de los que más conocemos, pero no olvidemos a Domingo, que estuvo después del señor Julián en el mismo sitio, por cierto. El señor Julián, el Domingo, de la silla de ruedas, porque estuvo también muchos años allí vendiendo y haciendo de pirolisero. Pero era un puesto ambulante. Era un puesto ambulante, ¿no? Mira, sí, tenían donde primeramente se colocaban, pues había un kiosco hecho de madera, una casita hecha de madera, que la hizo el Frente de Juventudes, eso era de Falange, y allí se ponían en los martes para vender cosas, escudos y el yugo y las flechas, y pequeñas en juguete para poner, no juguetes, para poner insignias, para poner en el cuello de la chaqueta o ponerle en la solapa. ¿Pero dónde estaba eso? Y eso estaba ahí en la iglesia, contra la iglesia, Ahora mismo hay un pino frente a la ferretería Calles, casi. Ya, vale. Ahí había como un kiosco o algo así. Posteriormente los charros vendían allí. que el tuvo calzado. muchos usos. Luego después, sí, los charros vendían. El señor Julián lo dejó, pirolisero, y después los charros vendían calzado, claro, allí. Y terminó siendo el refugio de los serenos. Que allí se quedaban los serenos de noche y allí pues eso es donde estuvo Domingo, como tú dices, Domingo, sí. que después a Domingo en la parte de la iglesia, la sacristía vieja, abajo esa puerta que está cerrada y candada, que ya, pues allí tuvo el puesto, en lo que él vivió, tuvo su puesto, que allí vendía eso, todo tipo de galosinas. También tuvo escopeta de tirar al tiro, Sí. Una escopeta de perdigones, que ponía la diana en una tabla, tanto costaba el tiro, y allí iban a tirar, Y todo eso poco con a flechas poco. o con perdigones, sobre la tabla aquella. Todo eso lo ha ido sustituyendo por los kioscos. Los kioscos ahora mismo no existen el pirolisero como tal, pero sigue existiendo el vicio de comprar y la forma de tener a los muchachos entretenidos con los kioscos de hoy. Y yo creo que más o menos esa ha sido la trayectoria que han tomado esas cosas de los críos, ¿no? Pero el pirulí todavía existe. Sí. Mira, Sí, por supuesto. O sea El que- pirulisero, perdona. No. El pirulisero, aparte de vender el pirulí y los helados y otras golosinas, también vendía leche en casa. sí, tenía sus Tenía vacas. y tenía Con lo, que vendía leche hacía, en casa. con lo que hacía los helados, efectivamente, que tenía para la leche, que él tenía sus vacas, tenía un prado ahí en la calle del Matadero, que no era suyo, era alquilado, y allí tenía siempre un par de vacas lecheras grandes, las tenía muy cuidadas, iba a ser Julián a cuidarlas, y claro, que las ordeñaba, tenía que ser así. Entonces tenía que ser así. Cuando iban para la dehesa, pues las soltaban a la dehesa, y cuando te iban a los valles, que llamaban los valles, pues era así, que tenía muchos valles, vitivinos, muchos pastos, pues era así.
aquella vida era de esa forma. Y él tenía su propia leche, que era con lo que hacía los helados, y llevaba la vida, obviamente. Así crió a sus hijos, trabajando. Tiene un nieto, hijo de Pedro, que es fiscal en Salamanca. Se casó con una hija de la frutera que tenía la frutería donde ahora la carnicería de Fuentes. Hijo de Pedro, ¿no? Sí, del hijo mayor, de Pedro. Que ese estuvo en el juzgado muchísimos años. Últimamente parece que estuvo por León o por Santander, no sé, por el norte. Está en Salamanca ahora. O sea que El nieto está en Salamanca, este señor dedicó su vida a esto, a pirulusero. Sí. ¿Cómo es? Pirulisero. Y a heladero. Heladero. Y con eso mantuvo a su familia. Claro. Claro, pero que hacía todo tipo de helados, ¿eh? Ya, sí, pero los helados se vendían en verano, ¿no? Y después tenía, como decíamos antes, el tiro, que el tiro colocaba, traía un mazo grande de madera que lleno de agujeritos y por allí metía el palito que le manejaba los pirulises o las bolas, vendía bolas de anís, vendía muchas cosas. Y él fabricaba casi todo, porque su hermano, el señor Pedro Puente, que llamaban el Pavo, que es ahí donde estuvo el Junco últimamente, pero era la casa de los pavos ahí, pues aquel también hacía pasteles, tenía una hermana que vendía a la puerta en una mesa, la señora Julia. Se salía a la puerta y ponía pues todo tipo de caramelos y pasteles a vender en los martes, sobre todo en los portales esos donde está hoy la Nesia, pero donde estuvo el Junco, ahí sacaba la mesa allí por delante y allí sacaba pues toda la confitería que tenía ella. Y el señor Pedro lo sabía hacer también, a pesar de tener el café Bar El Pavo, que fue muy célebre en Vitiudino, fue uno de los sitios donde más partidas se jugaban. Fue de los primeros que tuvo una mesa del billar, en Vitiudino. Y los futbolines también vino de los primeros, aquellos futbolines que lo ponía allí frente donde está el buzón ese de correos, allí en el cachorro de la iglesia, allí ponía la mesa de futbolín, y allí de chavales pues íbamos el que podía, y tenía para meter una peseta de aquellas rubias, que costaba meter la peseta, y no la ranúa, pero se metía y se harían las bolas, jugábamos al futbolín. Y hacíamos de hacer picias de muchachos, pues muchas, porque incluso íbamos con una gorra que usábamos, que casi todos usábamos gorra, la gorra bilbaína, aquellas negras. ¿Usabais gorra? Ibas con la gorra, la metías en la portería un poquito profunda y las bolas entraban para la portería, pero no caían para abajo. No bajaban de golpe. Y entonces cuando no te veían, metías la mano, sacabas las bolas y a jugar otra vez. Qué buena picaresca. Me llama la atención lo de las gorras. No sabía que os poníais gorras bilbaínas. No. Sí. Yo no. Nosotros sí. Los que teníamos que andar por el campo y andar en los sitios calamitosos, como yo digo, que nos tocó mucho, pues teníamos que usar gorra porque en el tiempo invierno hacía mucho frío. Claro. Y en el calor no había que la aguantara. Entonces no había sombreritos como ahora, ni la gorra visera casi. Eso era para los ricos, Solo era para aquellos señores que tenían para comprar, que vivían. Para nosotros, Abel, que vendería muchas, pues la gorra bilbaína se acordaría bien, ¿no? Vendió gorra bilbaína Abel y su padre. Me acuerdo yo que había una allí me casa la compraban a mí. En Santo Domingo de la Calzada que fabricaba boinas, y cada pedido que le hacíamos nosotros era de 50 docenas. Y se le hacían 50 docenas. Y se le hacían los pedidos 2 o 3 veces al año. Pues anda que se gastaban gorras. Todo el mundo se le lleva gorra. Y ahora la vida nos da para salir de ellas, las están saldando. Viene un portugués de país que también en Portugal las... Ahora hay mucha gente que vive de gorra y no la tiene. Tienes razón. Pues, y no se la ha puesto nunca, ¿verdad? Se vende una cada 3 o 4 meses. Y antes, bueno... Pero todavía tenéis vosotros gorras bilbaínas. Sí. Que ya casi no se vende, como te digo. Ya, porque es... Pero ya no... Bueno, pero aquí veo yo un señor que lleva una gorra bilbaína. No, todavía hay gente que la lleva. Todavía hay gente. Yo me acuerdo, Abel, mi padre utilizó... Tu padre la utilizaba. Siempre, sí. Ahora que lo decís. Y para pescar, que iba a pescar, le daba la vuelta, fíjate que es curioso, a la gorra, no le daba la vuelta, le sacaba una cosa que tenía dentro. El forro. Y metía el tabaco ahí, para que no se le mojase, porque como pescaba en el río. Y fumaba dentro del agua, me acuerdo yo. Pero de la gorra sí, ahora que lo dices, mi padre utilizó gorra toda la vida. No gorra, boina. Boina. Y le daba la vuelta, quedaba aquello más huequecito, sacaba y metía ahí el tabaco, ahora que lo dices. Ay, madre, en fin. Bueno, que se nos ha ido el tiempo, señores. Sí, yo como todos los días tenéis que perdonar, me tengo que marchar siempre hasta... Sí, terminamos ya porque son ya las 12:30, que hemos terminado ya prácticamente, ¿no? Nos han quedado muchas cosas en el tintero. Los barquileros...
Sí, es el mismo. O sea, es el mismo, es ¿no? el mismo tema que estamos Vale. tocando, sí. No, y las chuferas, que habéis dicho que eran las También chuferas. hemos estado hablando de ellas. Exacto, que las he anotado aquí. Sí. Y nos queda para otro día los arderos y pescadores, ¿no? Que Pedro yo creo que traía también apuntes. Bueno, yo tengo aquí apuntes, traperos. Y traperos también. Pues que había... Tocaste esta mañana. Puntos a las medias. Tocaste esta mañana el tema de los carboneros, que también Carboneros. sería interesante, puesto que aunque el carbón se sigue haciendo. Zapateros, Ajá. que había varios en Vitiudino. Herreros. Herreros. Muchos. Uy, Pedro tiene ahí mucha cosa. No. Bueno, vamos a ver. Para plantear, para abrir boca para el próximo Tengo día... algunos apuntes, pero No, que- curiosamente... Háblame al micrófono, Pedro. El micrófono. Sí que tomo algunos apuntes porque, como te dije, me fui Sí. dolido yo del último día, que fue un poco débil la cosa. Venían cosas que no apenas conocíamos, pero que mis apuntes han valido de poco porque veo que estos señores conocen No, has mucho. dado nombre y apellidos de las que estaban en la Sí, tengo aquí nombres y telefonistas. apellidos de más cosas. Claro. Pero bueno, yo como me tengo que marchar, si seguís hablando, pues yo el próximo día os hago un pequeño repaso de lo que habéis hablado. Sí. Por si acaso tengo aquí algo de que no lo hayáis comentado. Hay para el próximo día, si no os importa, como tenemos gente, telefonistas que estaban, Vamos a a intentarlo, invitarlas. hasta Y- que quieran venir o quieran Claro, decirnos sí. algo, Vale. están invitadas. Y luego tenemos los carboneros, que existía aquí la profesión de carbonero también. Y yo Sí. no sé si todavía viven Los hijos de plateros, carboneros. los plateros Sí, también. sí, eran varios. Ya, bueno, familiares, viven nietos de quien se dedicaba a hacer las carboneras, que es aquellas antiguas que hacían en el campo. Y aún viven nietos aquí, de quien se dedicaba a ello. Y hacían el carbón y lo vendían después en Vitiudino. Había quien tenía el almacén, que compraba el cisco y el carbón, lo metía en el almacén y después ellos lo distribuían por el pueblo. Que no era Hay lo muchos, mismo. de eso hablaremos mucho, porque Que no- hay nombres y apellidos, Ajá. de todo. Joaquín, que no es lo mismo el cisco que el carbón. Ni se hacía con lo Bueno, mismo. no, pero se hacía de lo mismo y muy parecido. Mira, el carbón se cocía, y ya hablaremos de ello, se cocía debajo de tierra. Sí, claro. Ponían la leña, le hacían unos huecos para que aquello prendiera, y lo tapaban con tierra y quedaba hecho como una montaña de tierra. Ellos andaban por encima cuando estaba ardiendo la carbonera. Sí. La carbonera estaba cociendo. Es que hay una persona en Vitigudino que ha sido carbonero, no de Vitigudino, sino de otro pueblo de aquí al lado, pero que estaba interesado en venir para contarnos cómo se hacían el Sí, carbón. claro, Sí, claro. sí, sí. Y luego el cisco era otra cosa, no es como el carbón, el cisco era distinto. Para el brasero. El cisco era de forma, mira, el cisco era con muy poquita agua, había que hacer el cisco. Yo lo hice, de chaval. A mí me tocó hacerlo. Me tocó ir a cortar la leña, o rozar las zarzas, los espinos, que el cisco de espino era muy bueno, los espineros. Ir a cortar los espinos, se hacían los montones y después se hacía la lumbre, y eso era base de moverlo. Y echarle agua. Y poquita. Pero Porque para si le echaban apagarlo, mucha ¿no? agua valía para poco, lo llamaban cisco mortacino. Ah. Y valía para poco, con muy poquita agua. Era base de moverlo con una pala. Para un lado y para otro se iba apagando, se iba dejando encender para que se fuera pasando, para que no quedaran, porque después aquello era muy peligroso y lo sigue siendo. Cuando quedaba un trozo de madera que no se había pasado bien y se ponía en el El brasero, tufo. se prendía, salía, lo llamaban el tufo, que es lo que produce el óxido monocarbónico. Y A ver, ¿qué te va sin decías tú? querer. Sobre el cisco, yo tengo una anécdota. Mi hijo el mayor estuvo estudiando en Valladolid. Y entonces, en el mismo bloque que vivía él, pues un día vino un viajante que no sabía que vivía allí, y hablando, digo, coño, pues ayer estuve por allí, por tu tierra, tal. Pues ¿dónde fuiste? Digo, ¿dónde está el campo de fútbol ahora de Valladolid? Digo, y dice, sí, yo vivo por allí. ¿Vives allí? Pues ¿en qué número vives? Pues yo vivo en tal número. Pero coño, si allí está mi hijo, estudiando Sí. en una pensión que está allí. No fastidies, pues oye, yo voy esta tarde, lo que quieras mandar, mira a ver si quieres mandar algo, lo que sea, yo te llevo lo que sea, porque si tu hijo vive en el tercero y yo vivo en el quinto. Digo, coño, es que me fastidia, hombre, mandarte, molestarte. Que no, coño, que yo te lo llevo, hombre, que lo que sea, yo lo que sea. Ya tanto chiste que digo, bueno, pero mira, pues le quiero mandar un saco de cisco. Si ves al hombre cambiar de color, Claro, porque eso se podía aprender, ¿no? no aprender que los sacos de cisco, pues lo metían en un coche y cuando sacara estaba como el carbón todo. Ah, claro, que sabía negro. Se ponía... Manchaba muchísimo. Pero si ves Como al hombre, carbón. qué manera de no se veía qué cara pone.
Es que para hacer los braseros era necesario tener cisco, no había brasero eléctrico, ¿no? No, era a base de eso, a base del cisco. Le tenían que reservar la ceniza del día anterior. Para poner abajo. Le ponían un poquito de lumbre y le hacían una chimenea de chapa también, ¿eh? Sí. Que se le colocaba arriba y lo ponían en la puerta de casa y con el aire se iba encendiendo hasta que el cisco estaba incandescente. Todo. Pero como entonces cuando se metía para casa. Como una chimenea de chapa. ¿Y cómo lo encendían? Pues muy fácil. No, una chimenea de chapa has dicho. De hecho, pues era un tubo con unas, como tipo de unas patas y unos agujeritos bajo para que tuviera respiración y el oxígeno entrara por allí, tirara para arriba. Entonces le colocaban eso encima del cisco. De reprender el cisco con un papel. De una forma natural. Por convención, el aire entra por los agujeros de la chapa, como si fuera una alambrera de tapar, nada más que continúa con un tubo como de 20 centímetros y ese aire que fluye por abajo hace encender más el... Yo eso no lo he visto nunca. Sí, es un buen método para encender el brasero. Ahí con el abanico. Claro, o lo pones a la puerta para que pues el aire... pones aquello, tapa todo lo que es el brasero, lo que es el círculo del brasero está tapado, pero por unos taladritos pequeños, por allí le sopla el aire por motivos de que por el tubo está saliendo el aire para arriba. Hace como una chimenea. Nunca he visto yo esto, fíjate. Y lo encendían, mira, con el soplillo, decía el abanico, el soplillo le llamaban, que era lo que se utilizaba para la cocina económica también, para encender el carbón, dándole la ventanilla con el soplillo, que era hecho de paja. De paja, él hecho una cosa redonda en un palo colocado, pero muy bien, hizo muy bien tejido y con aquello le daban el aire. Joaquín lo habrá hecho, porque ha hecho muchas cosas. Cuando estábamos en la escuela y había unos canalones tan altos, recuerdo que con papel o servilletas de bares, las llevábamos, los prendíamos abajo en el tubo y como calentaba ahí, estábamos todos esperando a que saliera toda la cantidad de papeles por arriba. Era muy divertido, que es lo que estamos hablando del cisco, ¿no? Entonces calentábamos los papeles abajo en los tubos de los canalones, cuanto más alto fuera el canalón, mejor. Y luego te salía la explosión de las cenizas de los papeles quemados por arriba. Era muy divertido. Qué ingeniosos, ¿no? Pues es un juego tonto, pero al mismo tiempo nos divertía. Entonces nos regalaban estos chismes. La Nintendo ni las... ¿no? Exactamente, no se regalaba eso. Ni la Wii ni nada. Antes se vivía en la calle. Hay que dedicar unos capítulos a los juegos que teníamos antes que ya no existen, ¿no? Que es bonito, que mucha gente no conoce realmente cómo nos divertíamos en aquella época sin tanto tablet ni tanto teléfono, que francamente éramos adictos incluso a hacer esos juegos porque nos quedábamos sin andar llamándonos por WhatsApp ni nada, ya teníamos la hora con el cachopano y el bocadillo a la hora de merendar en el atrio, en la plaza, que era el sitio de juntarnos. Ya tocaremos ese tema. Sí, porque se ha perdido todo eso. Sí, es una lástima. Para recordar lo que nos escuchen y al mismo tiempo para que los de abajo aprendan un poco, que no necesariamente hay que estar enganchados. Exacto. El otro día, hablando con Clara, que tiene su programa los viernes, Clara Salgado, la mujer de Demetrio, que arregla las televisiones, me dice, es que ahora los niños son niños viejos. Dice, porque es que no salen de casa. No juegan, no se divierten, no como antes al escondite, a la mona, no sé qué. Dice, ahora son niños, pero son niños viejos. Y es verdad, tiene toda la razón. Se quedan en casa con la maquinita, con no sé qué. Y es que incluso se hablan por teléfono, por WhatsApp, en vez de estar en la calle. Sí, por supuesto que sí. Se mandan mensajes. Digo, pero ¿por qué no salís a la calle y habláis y jugáis? Es un vicio, además están enganchados, creo que excesivamente, ¿no? Sí. De tal manera que bueno, pues si eso es su forma de convivir, no la entendemos. Pero bueno, lo que era aquello del dao, el rescate, a la guerra, todos aquellos juegos que nos unía tanto, al burro, al rengao, todas estas historias donde, bueno, pues ibas para casa medio fastidiado, pero venías de verdad, venías muy satisfecho de haber jugado. Sí, de haber jugado. Mira, tenemos que tener en cuenta que eso es el progreso. El progreso de la electrónica. Desde que se inventó la electricidad, pues ha dejado para atrás montones y montones de cosas. Entonces nosotros no podíamos jugar con un móvil, ni podemos tener nada de nada de todas esas cosas. Ahora es lo que tienen, ahora lo tienen todo. Y entonces tenemos que apañarnos como podíamos para jugar. Y los juegos de entonces, que los recordamos, pues eran muy bonitos y hasta cierto tiempo, si se los pones ahora a los niños, nos llamarían brutos, ¿eh? Cuando jugábamos al burro rengao, a ver, se acordará, jugábamos a la cadena, jugábamos a escondernos, a coger, jugábamos a las canicas, a las mixtas, jugábamos con los santos, que de la caja de cerilla nos apañamos para quitarle las tapas y con aquello jugar y a ver cómo más tenía. Cuando jugábamos a la rayuela, a las 7:30,
Había cantidades de juegos, muchísimos juegos. Pero si ahora a esos niños de ahora le damos esas cosas, ellos que están acostumbrados a su tablet, que es lo que llevan hoy día, que juegan a otros juegos diferentes que salen en la tablet, salen las figuras, salen pero, tal, Joaquín, que nosotros eso no llegábamos. Pero enseñamos nosotros aquello que cuando jugábamos al burro arrengado, mira, a ver, te puedo contar algo, porque yo lo vi jugar y lo recuerdo. En la Plaza de España, lo vi jugar allí, que unos asientos que había allí, sobre los asientos se tenían que colocar y cómo se saltaba. Pues sí, te das cuenta, se lo dices a los niños de ahora y te dicen que eso eran juegos brutos. Claro que sí, que lo Mira, eran. Joaquín, ¿no? En el verano yo organizo lo del Grand Prix con los niños y son juegos de estos tradicionales y se apuntan un montón de niños y dicen, oye, vamos a más tarde, estamos hasta la 1 algunas veces. Ponnos otro juego, digo, pero que ya es la 1, que hay que irse a dormir, que mañana hay que trabajar. Y les encanta. Lo que pasa es que no lo saben jugar, Joaquín, no saben jugar. Claro que no, porque es que no ha tenido necesidad de inventarse sus juegos, ni hacer sus Claro, juegos, se lo han dado todo ni hecho. copiar los juegos de otros sitios, porque aquí se copiaban los juegos de otros lugares, ¿no? Y a los de aquí los copiaban otros. Veían jugar como se jugaba aquí. Por ejemplo, jugábamos a la paloma, o sea, a la uma anda la mula. Había montones de juegos que jugábamos. Y claro, pues eso es... Otros venían y, no, en mi pueblo no se juega así, porque no lo sabían. Lo copiaban y después lo llevaban a su pueblo, como aquí, lo copiaban en otras partes y en las ciudades y venían aquí los juegos. Pero eran juegos, pues eso, porque es que lo que teníamos, no había otra cosa. No podíamos hacer más. Bueno, en el fondo... Ahora tienen libros para leer, tienen para pegar pegatinas, tienen, en fin, ya no solo actuales, para hacer 1000 cosas. Yo lo veo primos nietos que les gusta y se quedan entretenidos y nosotros están contentos con verles porque le compras un montón de revistas de esas que tienen pegatinas para cambiar y para que poner en el sitio y les entretiene un montón de tiempo haciendo esas cosas. No tratamos de criticar la situación de hoy porque no somos quien, pero sí de comparar, ¿no? Y entonces creo que los chicos de ahora se divierten tanto más que nosotros, lo que pasa es que con otras metodologías. Eso está muy claro. Entonces, esto en el fondo, pues tenemos que admirar que un crío de 4 años, de 3 años, maneje una tablet que nosotros no sabemos o andamos casi con los dedos y claro, en el fondo admiramos cómo se manejan, cómo pasan la fotografía, pero críos de 3 y 4 años que dicen, pero bueno, ¿y cómo es posible? ¿Dónde ha ido este? Cuando nosotros hemos hecho, para intentar entrar ahí, concursos, cuando andaba aquí lo de aquí precisamente en este centro se hizo lo de Codel, pues para aprender el Photoshop, para aprender el ordenador, para aprender el ratón, incluso lo que hay ahí arriba en el centro de San Nicolás. Ahí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que ellos, o sea, con estos métodos intentan que los mayores aprendamos de esas tecnologías y los pequeños ya arrancan con ella. Claro. Pero añorar los juegos de antes, pues tampoco se trata de añorar. Simplemente decir cómo nos divertíamos, expresarlo de la forma mejor y más generosa posible, porque no pretendemos de que ellos jueguen al burro ni al arrengado. No. Pero también se divierten. Tienen unos patinetes que ahora se suben y andan solos. Tienen un sistema de bicicletas que hacen no sé qué, que también tiene su truco y también tiene su historia. Lo que pasa es que, bueno, pero nosotros estamos aquí ahora mismo haciendo un programa donde queremos ver cómo se hacían las cosas antes, cómo disfrutábamos con aquello, y pienso que lo vamos a conseguir. Y muchos dirán, fíjate, como cuando yo veía a mi padre en los tableros tirado en el suelo para arreglar los camiones porque no existían elevadores. Pues lo hacían con una naturalidad que tenían el tablero como si fuera un mueble más, ¿no? Claro. Limpio, aseado, porque luego tenían que tirarse encima. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al no haber elevadores estaban resignados a hacer eso y era así. Tirarse debajo de un coche era lo más normal. Hoy ya no es normal. No. Porque no sabe aguantar 20 minutos un mecánico debajo de un coche porque no sabe estar echado trabajando. Su posición es normal, porque dice el reglamento, porque dice higiene y laboral, es que ahora... tienes que estar no sé cómo y no sé qué, y con una seguridad tal y cual. Vale. Entonces nosotros tratamos de contar lo que hacíamos entonces, lo que hacían nuestros padres, incluso nuestros abuelos. Y con ello pensamos que os entretenemos y que os hacéis pasar buen rato, y de hecho, pues si cuando se edite el libro y comparemos y veamos nuestra historia, es la historia. Esto es historia. Son la historia y las memorias. Esto es historias y memorias de Vitigudino. Y vivencias, porque habéis contado vivencias. Abel, por ejemplo, a los 7 años comenzó a fumar. A los 7 años. Pero no por la calle, así a la vuelta, a la esquina. Y escondido. Y escondido. Ah, bueno, claro. Y enjuagándote la boca para ir a casa por si acaso. Y de a ver, huele, venga, sopla.
Ay, qué bueno. Bueno, pero entonces el fumar, los padres, por ejemplo, en casa fumar, era como una cosa que era no obligatoria, pero no sé cómo decir, era necesaria. Porque yo recuerdo de mi madre decir que a mi padre no le podía faltar nunca el tabaco. Faltaría cualquier cosa, pero el tabaco al marido, al no sé qué, no podía faltar. Era como algo que estaba estipulado que si fumaba, tenía que fumar. Sí, pero mira... Entonces para había fumar, racionamiento de tabaco Claro. también y quizá obligaran un poco también. Yo me acuerdo que mi padre a mí me sacó la cartilla de fumador siendo yo muy pequeño. ¿Cómo la cartilla de fumador? Es que racionaban el tabaco cuando la guerra. Pero había una cartilla. estaba todo racionado, había una cartilla para todo. Alimentos para y- todo, para todo, ¿eh? Y para fumar. Hasta fumar para te el daban azúcar, tabaco. para el café, para fumar. Para el fumar se consideraba un artículo de lujo y le daban solo un cierto número de tabaco al mes. Que había que irle a sacar al estanco con la cartilla. El que no llevaba cartilla no le podían vender tabaco. Y a ver, a ti te sacó tu padre la Sí, cartilla de sí, fumar. Porque mi padre fumaba mucho y entonces, para tener más ¿Tabaco? a mí y a mi hermano, a los dos mayores, nos sacó la Y no cartilla. fumabais. No, entonces fumábamos, como te digo, y así... A escondidas. a escondidas, que no era fumar, aquello era prender un papel. Ya, sí. Pero bueno, pero que ya cuando tenía yo 12 o 13 años, porque había también un tope de edad para poder dar la cartilla, si no, no te la daban. Ay, con 12 años ya te daban. Yo no sé si recuerdo la edad, si eran 12 o 13 o 14, pero vamos. Lo cierto es que te exigían tener una edad para darte la cartilla de... Menos mal. Y era a los 12, fíjate. Más mayores, creo. Porque mira, entonces, fíjate, para fumar delante de los padres tenías que tener 20 años. Si no, los padres no te consentían que fumaras en casa, ¿eh? Se decía fumar en casa. Hasta los a 20 los 20 años, años, ¿eh? Sí. Si alguno había que, en fin, de mucho, en fin, como decían entonces, que decían de muchas campanillas, decían, pues bueno, a lo mejor dejaba fumar a los hijos antes, porque era el señorito, era el que, en fin, pero los demás no, ¿eh? Los demás había que respetar totalmente, pero sí a rajatabla. Hasta O sea que que no. a partir de los 20 años tú A ya podías partir de los fumar 20 años ya podías fumar en casa, que ya podías fumar delante de tu padre. Pero Había unas antes no. normativas que, bueno, pues no sé si eran ridículas, no comparándolas con lo que se hace hoy. Tanto para pintarse las que eran chicas en casa, ¿Ah, como sí? para ponerse las medias, como para salir o no salir con novio. Eran, pues, una disciplina que se veía casi con naturalidad. Porque, evidentemente, en mi casa, que fueron 4 hermanas, no fue lo mismo el trato de la mayor que de la pequeña cuando ya fue mayor. Es Bueno, decir, eso también lo hemos que, vivido. Claro, entonces la otra, pues la mayor vivió todo, pues todo el régimen estricto de lo que era una represión en casa, de no hagas esto, no hagas lo otro. Cuando mi hermana, la pequeña, pues ya había pasado toda aquella Claro. oleada y ya era más Ya había abierto había otro la tipo de mayor la libertinaje, puerta. efectivamente, Claro. pero ha ido todo en ese progreso. Ahora no, ahora incluso te encuentras un chico en la calle y te lo llevas a casa a dormir tranquilamente, Sí. porque es así. Y oye, ¿quién es? Pues es Pepito, el que me lo he encontrado en la discoteca. Ah, pues pasa, hijo, haz cenado. O sea, hasta, Pues de eso a lo otro. Hay un Sí. extremo que francamente los que estamos vivimos esa época no lo entendemos. No, o por lo menos no alcanza nuestra mente a decir, joder, ¿y esto cómo es? Y tú tienes que saber, Joaquín, lo que era antes, lo que hablábamos antes de los novios, de ir 10 metros por detrás porque te gustaba la chica de adelante y porque tenías intención de salir o no salir con ella, pero vamos, como el que ve un elefante de colores, ¿no? Era algo que no te entraba en la cabeza. Y ahora, ¿no? Ahora ha cambiado todo tanto que tenemos que intentar entenderlo, porque es que es así. No, sí. Ha cambiado todo, pero es que se ha dado a la vuelta. a todo. Totalmente la vuelta, totalmente la vuelta. Sí. Bueno, pues si no hay Bien. ninguna cosa más que hacemos hoy. Nos Despedimos dejamos para el próximo programa. Ya veo que os vais soltando un poquito más. Los primeros días han sido un poco ahí. No, bueno, Sí. tenemos ya un hilo, como Sí, decíamos. conductor. Tengo también que decir que, entre otras cosas, Sí, está sí. colaborando mi amigo Vicente Durán, y ayer me mandó por WhatsApp algo muy interesante, y cuando llegue en ese momento lo hablaremos, que es ni más ni menos el contrato del retablo de la iglesia de Santo Toribio, el mismo artista que lo hizo, El que tenemos aquí en la iglesia, ¿no? que tenemos aquí, que nada menos fue de 1594, está firmado este contrato. 1594. 1594. Entonces, está colaborando y no tiene ningún inconveniente en venir un día, pues incluso a hablar con nosotros y exponernos cosas que tiene muy escondidas.
y que lleva 19 años recopilando datos, sí. Y es, vamos, es un tesoro en bruto, ¿no? Hay que dejarlo desperdiciar, en un momento determinado llega. Y donde habla, curiosamente, cuando ayer hablé con él, dice, olvídate de lo de Ventagudino, que Ventagudino no existe. Entonces ha hablado aquí de cosas muy interesantes, donde habla de cosas que hablan ya del pueblo, del nombre a donde realmente hace el contrato. Ya no hablaremos. Pero fíjate, hablamos de 1500. De 1594, donde el señor carpintero, no vamos a adelantar acontecimientos, pero ya lo daremos a lucir en el momento oportuno, cuando hablemos ya de cosas de Vitigudino. ¿Y has traído un mapa? Bueno, es un... Sí, esto lo conseguí yo el otro día, que, bueno, pues es justamente el mapa de Vitigudino, donde en las Agustinas acababa el pueblo, justamente aquí no hay más casas, y se termina en el convento de las Madres Agustinas. No existía Vitigudino para abajo. Es curiosísimo, y las 4 calles no están donde ahora, está justamente donde está la calle del Trinquete y es que esas son la Villa Antigua. Es que son las 4 calles realmente, son esas, no es en las 4 calles. Esa es la calle 4 calles. Claro. En este mapa existen las 4 calles como claro. ahí. Y claro, Vitigudino, lógicamente, es muchísimo más pequeño, es lo que es, no hay otra cosa. Donde no existían carretera de no sé qué, sino camino de Traguntía, camino de Moronta, camino... O sea, no había carreteras, eran caminos. Habla de caminos en este mapa. Y bueno, pues es cosa de ir acumulando cosas sí. y volver historias para seguir a conocer mejor las vivencias de Vitigudino. Fíjate que se me ocurre que se puede hacer, con todas estas cosas, una pequeña exposición, si pudiese ser permanente incluso, porque si hablamos de los teléfonos, hablamos de esto, hablamos de cada cosa, los que hablamos de los sarderos, que eran los que pescaban las sardas, seguramente tendrán aperos de cómo trasmayos, y entonces si les queréis ver, yo os digo, en una casa donde están colgados en un jardín, colgados varios aperos que le llamaban las redes dormideras, de eso ya hablaremos. Y estamos expuestos allí porque su abuelo había sido pescador. Le dedicaban el número de sarderos porque es que lo que más pescaban en cierto tiempo eran sardas, claro. Y las iban a vender por toda la zona de para allá abajo de la ribera. Pero eran pescadores de río. Pescaban los mismos peces que sardas. Ya hablaremos de ellos, cómo lo hacían y cómo lo vendían. Y ¿sabes quién te podía hablar mucho también de ellos? Si quisiera venir, era Manolo. Era Manolo Maravilla, como nosotros le llamamos. Ah, hay que invitarle a Manolo Maravilla. Su suegro fue pescador. Y él asistió con él varias veces. Pues hay que invitarle. Hay que invitar que venga para acá. Quedamos para la próxima semana, si no os importa, telefonistas. Las telefonistas y de los carboneros. Vamos a intentar que colaboren con nosotros. Venga. Vale. Bueno, pues nada, ha sido un placer teneros aquí un día más, ¿de acuerdo? Venga, pues muchas gracias a todos los oyentes y un saludote muy fuerte. Y ya que no ha querido llover más, pues vamos a resignarnos con lo que ha venido y colorado hasta la semana que viene. Exacto. Un abrazo para todos. Abel. Nada, no hay mucha agua, vamos a ver. Que nos vemos la próxima semana. Ojalá. Hasta el próximo jueves. ¿Por qué no? Joaquín. Sí, Dios, bueno, ojalá. Yo me despido de todos los escuchantes de Radio Vitigudino y se vuelvo a decir que el próximo jueves que conecten que su transitor, conocen su aparato de radio que tienen y conecten con Radio Vitigudino, que es en el 87.9 de frecuencia modulada, muy facilito al principio del dial y nos cogerán enseguida. Y si quieren saber anécdotas y cosas, pues nosotros estamos dispuestos a contar y si nos dicen algo, pues también a asimilarlo todo. Si alguien quiere llamar y decirnos, oiga, mira, que eso no es así, que yo sé que... Pues bueno, nosotros lo asimilamos todo. Así que un abrazo para todos y un saludo. Buenos días. Bueno, y aquí termina este programa de memorias y vivencias de Vitigudino. Hasta el próximo jueves. La maestra se despide, los otros dicen adiós, comentarios al respecto. ¿Será que tiene un amor? Se sonroja el boticario, el cura pide perdón. Pero en fin, tomemos otro café. Mañana como es domingo será la misa a las 10. Termina la reunión. Mañana